El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 23 de mayo, Día Mundial de los Bosques Urbanos. Le damos la bienvenida a Entre Líneas en una semana intensa. Intensa, ¿por qué? Bueno, el caso de la lotería. Además, viendo cómo este nuevo desembolso por parte del gobierno en un momento en el cual el diálogo del seguro pues, fue como una especie de gran baldazo de agua fría sobre la realidad en el mundo. El caso del referéndum de Chile y cómo eso puede cambiar, bueno, esa constituyente en Chile y cómo eso puede cambiar pues toda la forma de hacer política en América Latina. Además, lo que pasa en la frontera de España y Marruecos y pues nuestros vecinos de Colombia, cuya frontera fue cerrada por parte del gobierno de Panamá. Don Guillermo Antonio Ruiz. Don Fernando Correa, yo la verdad es que no sé cuándo fue que se había cerrado la frontera con Colombia o lo habían cerrado ellos, porque mandaron a decir que la abrieron, pero si esa ruta que hay desde Ecuador y que atraviesa Colombia, alguien va a tener que explicar cómo es que llegan perfectamente bien a la frontera con Panamá. Pero bueno, más allá de eso hay un montón de temas internacionales. Lo que sí es cierto es que el tema de la Lotería Nacional ha calado muy hondo en los panameños y más vale que eso tenga un final y un final satisfactorio, porque puede ser el ataúd del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, por no decir del Molirena. No, eso ya se murió, ya, no hay nada que hacer. Bueno, don José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Guillermo, un placer estar con ustedes y del escándalo también de esto de la lotería ha generado gran preocupación en los billeteros, quienes han mencionado que a raíz de esto han tenido bajas ventas y es que podría darse una desconfianza en los clientes en comprar chances y billetes de la lotería. Importante, lo que se va a discutir esta semana, Guillermo y Fernando, es el tema del reinicio de clases el próximo 31 de mayo, la próxima semana, donde ya algunas escuelas van a estar iniciando clases de manera semipresencial. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es la posición en esta última semana de la dirigencia magisterial? Que al parecer se están oponiendo también algunos en retornar a clases, Fernando. Así es, por eso nuestra primera invitada de la mañana es la ex ministra de Educación, Lucy Molinar, porque es decir, ¿cómo se vuelve a poner en marcha una maquinaria educativa paralizada desde hace 14 meses? Un año escolar realmente perdido en el año lectivo 2020 y un año 2021 que pareciera ir en la misma dirección. Lucy Molinar, como siempre, buenos días y bienvenida a Next Noticias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿cómo se echa a andar esa maquinaria a la que hay que meterle aceite y a ponerle un motor y empujarla? A mí el tema me duele muchísimo por la forma como lo hemos venido abordando. Mira, solamente digo una cosa, si los médicos y las enfermeras hubieran actuado con la misma lógica con la que está presionando la dirigencia gremial de los docentes, creo que el país hubiese estado hoy cerrado. Claro. Todos estuviéramos muertos. Yo no creo que hay que poner en riesgo la salud de nadie, sería terrible para mí decir una cosa como esa. Pero ya no estamos partiendo de cero. Ya conocemos cómo cuidarnos, cómo defendernos de la epidemia. Tendríamos que tener todos la capacidad de crear conciencia, ese gasto que hace en publicidad el gobierno, en lugar de decir, mira qué lindo soy, qué bien lo estoy haciendo. Hombre, intentar llegarle a la juventud con el mensaje de cómo cuidarse cuando vuelvas a clase y tratar de que no sean 100. Porque nadie está midiendo el costo de que los muchachos cada vez se desvinculen más de sus procesos formativos. Mira, las clases virtuales es lo mínimo posible.
pero es muy difícil. Yo te digo, le saco el sombrero a todos esos docentes que están a través de las redes sociales tratando de llegarle con algo a sus estudiantes. Las clases virtuales son muy complicadas, el planeamiento es diferente, el tener enganchado a los alumnos es muy difícil, es muy complicado eso. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, hoy vienen 5, mañana vienen otros 5, y de lunes a viernes, en algún momento, pasan por el salón todos los alumnos mientras das tus clases en virtual y en presencial, por lo menos eso le mantiene al muchacho la ilusión de que, bueno, me va a tocar salir un día a la escuela. Mira, no solamente por su educación, sino por la salud mental. Claro. Vemos a los muchachos en su casa encerrados, sin grandes motivaciones, porque en muchos hogares los papás tienen que ver cómo resuelven comer, mantenerlos con salud y después van a ver la educación. Lo que pasa es que a lo mejor cuando vayan a ver la educación ya se perdió y no hemos sumado como sociedad el costo a mediano plazo de tener a tantos jóvenes desvinculados de sus procesos educativos. Pero es que eso va a ser el peor costo que va a dejar esta pandemia, además de la vida, por supuesto. Y la cantidad de tareas que también se le están dejando a los estudiantes, aglomerándolos, llenándolos de tantas informaciones, de tantos trabajos para entregar a tal hora, a tal fecha, también esto lo va agobiando un poco más. Mira, lo que pasa es que para eso sirve la publicidad también. Es que no hay otra forma de hacerlo. Tenemos que meter en un ratito, en una conexión, toda la información que tendríamos que dar, a lo mejor en 3 clases, en 1 hora, en un salón. Yo creo que hay docentes que están haciendo lo que pueden y a veces no siempre lo que pueden es lo mejor. Por supuesto, ese abulto de tareas como si mi materia fuera la única es un error. Porque, a ver, nadie estaba preparado para esto, nadie estaba entrenado para esto. Recordemos que había un programa que se llamaba Entre Pares, que estaba entrenando a los docentes para el uso de tecnología en el aula, para que en estas circunstancias como estas pudieran tener una formación que les permitiera saber cómo sacarle el mejor provecho a la tecnología. Pero eso lo pararon apenas yo me fui porque eso había que eliminarlo como todo lo que se eliminó cuando se fue Lucy. Bueno, es que a eso iba Lucy, porque se dio la tormenta perfecta. 5 años de personas que llegaron al Ministerio de Educación a destruir y les cae la pandemia pues inmediatamente. No solamente nosotros hemos involucionado por la pandemia, sino por los 5 años de locuras que se hicieron dentro de la educación panameña, donde también hay que resaltar, esta pandemia lo que ha dejado claro es que la educación es una especie de castillo de naipes, porque la educación privada también parece que sacó el cobre durante esta pandemia. Sí. Es que nadie estaba preparado. A ver, nadie estaba preparado, nadie sabía que esto venía, todo el mundo iba avanzando de acuerdo a como quería, porque acuérdate que cuando las escuelas públicas comenzamos con la tecnología, sí, las escuelas particulares hicieron su esfuerzo y todo el mundo se montó en esta ola de la búsqueda de la excelencia y ya había un tren andando. De repente le ponen un frenazo a ese tren y retrocedimos a los tiempos en los que pasan cosas como la que te tengo que contar, porque me he sentado aquí con un dolor en el alma. Me acaba de escribir el director de una escuela importantísima, que ese hombre llevó esa escuela de ser la escuela de los niñitos con el cuaderno doblado en el bolsillo atrás, sí, a tener a los muchachos involucrados en proyectos, maquetas, no sé qué, y lo acaban de votar. Perdón, no lo votaron ahora. Le hicieron efectiva la destitución firmada por el gobierno anterior. Y su mayor delito fue asumir todos los programas que nosotros habíamos empujado. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo? No quiero. Pero es que ¿cómo uno logra la transformación, por ejemplo, que sufrió el Artes y Oficios hacia adelante? ¿Cómo se logra? Estamos hablando de Artes y Oficios. Llevar una escuela como la Guillermo Endara Galimani, que no es casual que siempre sus alumnos estén ganando premios de matemáticas, de física, el Instituto Urraca. ¿Y por qué son esas pocas golondrinas y no el verano, no la banda completa? Es decir, ¿cómo se hace para replicar para bien esas escuelas? Necesito hacer un acto de justicia. Hay mucha gente haciendo un gran esfuerzo y haciendo bien. Lo que pasa es que si la estructura institucional no los respalda, ellos se quedan solos peleando contra unos tipos
que llaman al ministro y como me llamó el otro día una directora, no, en el gobierno, al final del gobierno anterior, una directora llorando que me decía que lo habían llamado al despacho superior a decirle, oiga, deje que paren las clases porque queremos la fiesta en paz. Sí. Y ella, peleando por dar clases, tuvo que ceder y decirle, bueno, pues, no den clase. El jueves y el viernes porque ellos tenían una actividad. Mira, yo, de verdad, yo tengo, este tema a mí me golpea mucho porque cada vez que recibo noticias como esta, la de este profesor, a la que le dijeron, mire, tenemos que votarlo porque aquí el gobierno anterior dejó su decreto, no lo podemos extender más. Yo creo que el país tendría que salir entero a defenderlo y él no sabe cómo hacer para defenderse. Si tú me das permiso, yo le pido que te contacte para que él cuente su historia. Por supuesto. Porque pero hay otra cosa. Esa era una etapa superada. Porque eso tú ya dices, era una etapa superada. Tú, Lucy, el país entero, pero uno ve la lista de prioridades y más en momentos de crisis económica, donde la educación vuelve al 19º puesto de importancia, a pesar que los padres de familia deben estar sufriendo tener a los niños en casa sin tener nada que hacer. ¿Cómo es que la educación se convierte en algo tan etéreo y tan lejano para el resto de la mayoría que no lo ve como un problema? Porque no estamos haciendo lo que nos toca hacer a todos, incluso medios. Sí. No estamos debatiendo suficiente sobre el tema, no estamos estudiando suficiente sobre el tema para ver qué es lo mejor. El otro día salió una comunicación, la empresa tal se fue a Costa Rica, una nueva empresa se va para Costa Rica. ¿Por qué están yendo a Costa Rica? Por Dios, ¿por qué están yendo a Costa Rica? Porque necesitan gente preparada, y no estoy hablando solamente de los colegios. Sí. Estoy hablando de universidades. O sea, tú me vas a decir a mí que las universidades tienen que seguir siendo virtuales cuando son adultos. Son adultos. Son adultos. Y no solo eso, yo el otro día me enteré de quién dejaron a cargo de el sistema de acreditación universitaria. Te lo juro que tenía ganas era de llorar. Una persona que había estado involucrada en el desorden que hubo en el sistema universitario es la que se encarga de fiscalizar lo que pasa en las universidades y aquí nadie dice nada. Pero es que este país... Lucy, pareciera que las universidades son un problema de la Cámara de Comercio. Si tú has visto que aquí las universidades, después que están entregando cartoncillos, que ahora tienen el problema de que esta generación no tenían la filia por los cartoncillos como teníamos la generación anterior, pues han tenido que inventar un montón de cosas. Pero ¿quién regula las universidades? La Universidad de Panamá, que es primus inter pares, es decir, es parte del problema y no de la solución. El Consejo de Acreditación Universitaria. Mira, yo entiendo que cuando yo me fui, yo fui súper dura y traté de acelerar un proceso que llegaba tarde, pero que era necesario. Pero de ahí a que, si se va Lucy, vamos a frenarlo. Okay. Pero de ahí a retroceder y poner a la gente que fue parte del desorden. Te lo juro que yo no entiendo dónde están los interesados en la educación de este país. Cuando se hizo el proceso de acreditación universitaria, nosotros creamos como un grupo de pares evaluadores nacionales para que ellos se convirtieran como en testigos del proceso y que lo defendieran. Gente notable, respetable, a la que cuando yo me fui los llamaba y les decía, por favor, ¿cómo no se desvinculen del proceso? No, Lucy, es que el nuevo gobierno tiene su estrategia y no queremos entrar a antagonizar. Porque claro, como trates de meterte por aquí, te friego tus empresas, te hago daño. O sea, estábamos... Claro. Esto era un desastre. Yo quería... Guillermo Ruiz. Yo tengo un comentario y una duda. Me da la impresión de que en los próximos 12 años el problema se traslada a las universidades. No hay forma de que las universidades mantengan un nivel de excelencia si tienen que reducir su pensum y la necesidad de tener buenas notas. ¿Eso qué significa? Que los estudiantes van con tantas falencias durante los próximos años a la universidad que vamos a tener menos doctores, menos ingenieros y muchas de esas carreras que tienen materias complicadas van a ser muy difíciles. ¿No da la impresión de que este es un momento de comenzar completamente de cero? Porque la verdad es que yo tengo la impresión de que la distancia, el abismo que hay entre un estudiante de un colegio particular y un estudiante de un colegio público hoy es insalvable. Y eso solamente se va a salvar si la educación pública se rehace.
cerrando el segundo turno, esa escuela de la tarde, construyendo infraestructura, y eso solamente se puede hacer con gente que tenga una visión futurista. Aquí se la pasan viajando a Taiwán, a China, a Corea del Sur, a Israel, a Singapur, y no sirve para nada, porque seguimos con la escuela de 1918, es más, de antes de Belisario Porras, y esto no avanza. Entonces, tampoco hablamos... Sí. No, yo creo que se han hecho esfuerzos que no podemos desconocer. Y te digo una cosa, hay más gente dentro del sistema con ganas de ser mejor y de hacer mejor que las que no. Lo que pasa es que ellos no hacen ruido. Ellos no gritan, no cierran calles, no patalean, con lo cual nadie les para bola, ni les dan los apoyos y los soportes necesarios. Pero los estudiantes... Creo que hay que hacerle justicia a la gente buena del sistema, que es la mayoría. Lo que pasa es que esa mayoría se ve opacada por unos bribones que solo les importa cobrar del seguro educativo los millones que le dio el gobierno anterior y los millones que le está presionando para sacar a este. Hay una verdad, y es que a la gente en Panamá, nada más que hay que ver la televisión, le está costando hablar 2 frases seguidas. El panameño ya no habla bien. Bueno, ni hablar de los estudiantes cuando entran a buscar un trabajo, no saben hacer una regla de 3, no pueden contestar el teléfono. Eso está pasando hoy. O sea, es dramática la situación. Pero nos pasa porque hemos dejado el gobierno solo y, como siempre lo he dicho, los gobiernos son cobardes. Salvo que tengas una loca desatada que no le importe con las consecuencias, los gobiernos son cobardes. Y las consecuencias las estoy viviendo y todo el mundo dice, mira, déjame poner mi barba en remojo, no me voy a pelear con este, no me voy a pelear con el otro, no quiero que me pase nada. ¿Quién paga el precio de eso? Yo no. Esos miles de muchachos que hoy no ven en la educación el camino para su futuro. Entonces, podemos decir, comencemos de cero, sí, ¿qué hacemos con lo que están ahora? Claro. Lo borramos como un borrador. Tendríamos todos que activar la maquinaria del país y comenzar a decir, ok, este es el camino y vamos por aquí y vamos. No me importa a quién llore, chillo, patalee. Pero eso no se le puede dejar solo a los gobiernos, porque los gobiernos pasan cosas como que en una provincia llega el diputado y le dice, bueno, tú quieres ser director regional de educación, tú vas a ser, pues. ¿Cómo eso puede ser? Eso es inaceptable. Y te digo, educación siempre ha sido el botín de la clase política, ahí se nombra mucha gente. Es una pelea, yo la tuve, fue una pelea, pero pelea con guantes puestos de un diputado de una provincia llegó con un director regional cuando nosotros habíamos sometido a concurso a las direcciones regionales y ya había una señora sentada por titular por concurso y le dije, señora, échelo de su oficina. Me dice, no es el diputado. Dije, o lo echa o usted no sigue en el cargo porque no tiene la personalidad para hacerlo. La señora se atrevió a decirle, señor, usted salga de mi oficina porque usted no va a traer aquí a un director, estoy hablando con la ministra. Y el tipo le decía, la voy a sacar a usted y a la ministra. Por suerte no lo hizo. Pero los políticos están acostumbrados a hacer eso. Tenemos que sacar educación de esa porquería en la que se ha convertido nuestra vida política, porque si no condenamos a la juventud, la vamos a condenar. Dirigencia bien, ministra, porque vemos a estos dirigentes que muchos de ellos estuvieron en puestos importantes en el gobierno pasado y hoy ven la educación mal y no la vieron en el gobierno pasado, incluso diciendo le faltan computadoras a los estudiantes cuando en el gobierno de Ricardo Martinelli se entregaron computadoras y ellos estuvieron en el gobierno donde no se entregaron. Mira, en el gobierno pasado se manejaron más de 10 millones de dólares en dineros dados a la dirigencia gremial para viajar, para unas capacitaciones. Esa plata se hubiera usado para comprar computadoras. Hombre, no tenían que comprar la que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos la diseñó la Universidad Tecnológica junto con un grupo de Senacitos, ahí está, Dirección de Tecnología. Se diseñó, es un diseño local, solo se contrató la construcción de la computadora. Busquen otra, paguen lo que sea, no me importa cuál. Pero ¿cómo no así que a estas alturas no tenemos internet para que los muchachos puedan conectarse? Claro. ¿Cómo así que no tenemos un programa que le permite a los muchachos ir a las escuelas, hacer sus tareas y regresar a sus casas? Y poner un sistema de turnos, algo. O sea, algo. Lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados por miedo a estos bribones que no les importa con nada, solo con sus intereses.
Y tan así que tengo que contar esto. A ver. En diciembre de 2015 tenía que haberse inaugurado el nuevo colegio del IPT Veraguas. Un colegio que iba por 60% de construcción. El gobierno anterior no le gustó el contratista, como lo cual le hizo la vida imposible. No sé si lo demandaron o qué. Ellos se fueron, dejaron la obra. Nunca empezó, todavía no ha empezado, todavía no se ha inaugurado. Y tenía que haberse inaugurado en el 2015, en Veraguas, donde está la dirigencia más interesada por la educación. Pero tú dijiste algo hace un momento de por qué las universidades no están abiertas. Igualmente, ¿por qué no está abierto el segundo ciclo? Que al final, ¿qué diferencia hay entre un muchacho que está en sexto año o en duodécimo con un chico que está en primer año de universidad? Deben tener los dos la misma madurez para ir a una escuela con la debida protección y recibir sus clases. Y si usamos la publicidad y las redes sociales y los influencers para explicar cómo ir, hombre, no tiene que haber aglomeración, pueden ir de 5 en 5, de 10 en 10, podemos hacer turnos, etc. Lo que no puede pasar es que digamos no a todo y no avancemos por miedo a los poderes constituidos que habían quedado desplazados, porque estaban desplazados, y de repente la mala fe y la maldad se impuso para que ellos volvieran a reinar. ¿Qué tan grave es el daño? ¿Qué tan profundo es la situación en este momento? Gravísima. Lo más grave no es la contabilidad que podamos hacer, que tenemos 100 escuelas que van a empezar a ser presencial. No. Lo grave es la desvinculación intelectual y emocional con tu escuela a esas edades. Eso es lo más grave, porque entonces da lo mismo si voy, si no voy, el gobierno me da una bolsa, comemos, no importa. Y esa es una mentalidad que cuando se siembra en el chip, difícilmente sale. Sí. Difícilmente sale. Entonces, tendríamos que estar toda la sociedad, todos los medios de comunicación, todo el mundo, hablándole a los muchachos de la escuela es tu oportunidad, o seguirán habiendo oportunidades en Costa Rica, porque Panamá no tiene con qué aprovecharlas. Ahora ¿Con quién? Lucy, quiero aprovechar que estás a hablar contigo, porque pues tu educación superior fue en Chile, en tal vez una de las mejores universidades del continente. Es decir, esto que pasó el domingo pasado, creo que a ti te había tomado de sorpresa igual que a los mismos chilenos, ¿no? Yo creo que de sorpresa agarró a la gente que, a ver, no pensé que iba a ser tan contundente, pero no me sorprendió. Los países están condenados a repetir la historia si se olvidan de ella. Chile vivió un periodo que se llamó el periodo de la Unidad Popular, en el que de Cuba mandaban armas en sacos de azúcar, en el que hubo comunismo, se expropiaron propiedades, etc. Había un problema real que existe ayer, existe hoy y seguramente existirá mañana, contra el que de verdad tendríamos que luchar, todos, en Chile y en Panamá y en todas partes, que es la desigualdad. Y la desigualdad se vence con educación, con oportunidades. Pero en lugar de luchar contra esa desigualdad, ellos han vuelto a lo que vivieron en la Unidad Popular y van a tener que vivir de la manera como se vivía en la Unidad Popular, formando filas. Hombre, lo tenemos en vivo, hay que ir a Venezuela. Pero, ¿dónde se da ese divorcio entre economía y política? Es decir, el Chile que nos vendieron modélico durante 30 años, no solamente en materia económica, sino en materia de una transición ejemplar hecha con el propio dictador adentro. Es decir, no fue como en España, que cada Franco quedó enterradito en su Valle de los Caídos, aquí que Noriega estaba preso en Estados Unidos. No, ellos lo hicieron con el dictador dentro. Con él ahí. Y vivida a través de gobiernos de centro-izquierda. Frei, la Bachelet, este señor que fue de la... Lagos, Alwin, es decir... a Patricio Alwin, todos son de centro-izquierda. Pero lo que arrasó en esta vuelta, en esta elección,
fue la extrema izquierda. Algo perdió, algo se perdió, y es que nos olvidamos de lo que pasó. Hay una juventud que necesita sentirse antisistema, y en lugar de enfocar la lucha contra lo que realmente se convierte en un problema en un país, que es la desigualdad, estamos trayendo modelos que en ninguna parte del mundo, en la historia de existencia, ha resuelto nada. No han resuelto nada. Pero esa es la democracia. Pero, les toca. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, las pensiones en Chile son de vergüenza. Es decir, uno no puede imaginarse que se pague tan poco para alguien que trabajó tanto tiempo. Pero eso hay que arreglarlo, por supuesto, en Chile y en Panamá y en todos lados. Eso, tú resuelves los problemas. Sí. No vuelves a vivir lo que fracasó en el pasado. Es que es un contrasentido. Tú no resuelves un problema, tú no te curas una herida abriendo de otro lado. Tú te curas una herida yendo al foco de la infección. ¿Cuál es el problema? Que los dineros que uno cotiza no los invierten bien, pues vamos a buscar el mecanismo correcto para invertirlo bien, para que rinda lo suficiente. Vamos a buscar la forma de que haya un sistema en el que todo el mundo salga ganando. Pero la solución esa mágica de decir, no, vamos a cambiar el sistema. ¿Y a qué sistema nos vamos? Al del pueblo, porque solo el pueblo salva el pueblo. Vayan a Venezuela a ver qué pueblo salvaron los del pueblo. Al pueblo de los que están en el poder y de la cúpula, que vive como nadie y que ya entran en las listas de los grandes millonarios del mundo. Léase la hija de Chávez y su combo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Lucy, gracias como siempre. Y sobre todo, pues, nosotros... Perdón por la pasión, pero es apasionante. Tiene que serlo así. Lucy Molinar, periodista, ex ministra de Educación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, Chile, ¿qué lecciones debemos tomar de este proceso realizado el pasado sábado y domingo? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 23 de mayo y hace una semana Chile habló alto y claro. Guillermo, ¿cuáles son la primera lectura de una elección donde parece que pues, un grupo independiente va a ser la encargada de llevar el peso de esta redacción de la nueva Constitución, rezagado la derecha en el poder y una irrupción de la izquierda radical? Fernando, lo que pasa es que el desgaste político ha llegado pues, a su punto más álgido. Primero, la implosión del centro-izquierda, los peores números de la democracia cristiana chilena, último bastión de la democracia cristiana latinoamericana, ni hablar del Partido Socialista. Casi todos los candidatos se están bajando. En la derecha tienen la única base que tienen es que están en el poder, pero también han quedado rezagados, y el aumento de los partidos de la izquierda más ultra, encabezados por el Partido Comunista, como decía pues, Lucy Molinar, pues, da la impresión de que algunos en Chile han olvidado el pasado. Hay una cosa que es cierta. Chile, pues, nada más que hay que ir a Santiago y darse cuenta de ese círculo alrededor de Santiago, ese círculo de pobreza que hay, se da uno cuenta de que esa desigualdad que tanto se habla en la América Latina está permeando, y en un país que ha sido ejemplo de números como lo es Chile, en este momento pues está pasando factura buena parte del éxito, pero también haber olvidado a algunos que se han ido quedando rezagados. Eso va a traer una factura, y es que las discusiones van a llevar a una constitución que puede ser para cualquier lado, o puede terminar siendo un manual de un automóvil con 500 páginas, o puede ser algo tan maleable que queden áreas muy grises. ¿Por qué? Porque más de un tercio de los constituyentes son independientes y ahí no hay un peso ideológico. Entonces sería bueno tratar de auscultar ese grupo independiente, porque ya sabemos qué va a pasar con los otros tres, además de los grupos indígenas. ¿Quiénes son esos independientes? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué tanto poder tienen? ¿Hacia quién se van a alinear? Eso sería bueno saberlo. Bueno, está la profesora Gabriela Rosas, ella es chilena, panameña, profesora en UDELAS. Profesora, un placer recibirla este domingo.
Muchas gracias, Fernando. Gracias por abrirnos este espacio para poder compartir la alegría que sentimos por el triunfo histórico en las elecciones del domingo pasado. Pero fíjate tú que yo no puedo comenzar, después de haber escuchado a Lucy Molinar, quedarme en silencio. A ver. Porque encuentro realmente lamentable toda su intervención, la forma en que ha hablado de nuestro país, es decir, que no entiende nada de lo que pasa, ni lo que ha pasado. Referirse a la Unidad Popular, que fue el periodo de esperanza que se retoma ahora con este triunfo del domingo pasado, decir que los chilenos se olvidan, como nosotros... Ningún chileno se puede haber olvidado de los 3 años del gobierno de la Unidad Popular que representaron precisamente el esfuerzo por justicia social, por mejorar la calidad de vida de los más pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de los mineros. Eso es que el gobierno... Pero profesora, si eso ocurrió durante los gobiernos tanto de Aylwin, de Frey... Ella obvió, Fernando, no puedo dejar de decir esto, porque... Ella obvia los 17 años de terror que fueron para nuestro pueblo la dictadura fascista de Augusto Pinochet. Eso, nuestro pueblo jamás podrá olvidar lo que vivimos, lo que significó los presos, las torturas, los desaparecidos. Ella no menciona eso. Yo pensé que algo había evolucionado esta mujer. Pero a lo que quiero ir, profesora, es porque... Un artículo de ella en la prensa donde hablaba las maravillas de la dictadura que estaba asesinando a nuestro pueblo. Es decir, porque encuentro lamentable su intervención. El gobierno... Pero a lo que quiero llegar, profesora, es que eso fue hace 30 años. Es decir, ha habido 30 años de gobiernos con una transición, y como le dije ahí, una transición ejemplar. Porque a diferencia de la panameña, a diferencia de la española, a diferencia del resto de la dominicana, esta se hizo con el dictador dentro del sistema. Sí, lo cual lo hace mucho más ejemplarizante de lo que hicieron los chilenos durante estos gobiernos de Unidad Popular. Y la pregunta es, ya pasaron 30 años y todavía... Popular no, el gobierno de la Unidad Popular fue Salvador. Bueno, perdón, el gobierno de la unidad anti Pinochet, pues del señor Aylwin, del señor Frey y bueno, que llegó hasta la señora Bachelet, es decir. Mira, Fernando, eso que tú estás hablando no fueron ejemplarizantes, nada. Fueron 30 años de frustración, de mucha frustración y de mucha decepción para nuestro pueblo. Y esa gran frustración, donde en esos gobiernos no hubo la voluntad de cambiar la constitución de los años 80 impuesta por la dictadura de Pinochet, la dictadura que tenemos hasta ahora. En esta fecha, 2021, mayo del 2021, es la dictadura fascista impuesta por la dictadura, que ha favorecido todo el sistema neoliberal que tanta injusticia social ha causado a nuestro pueblo. Es precisamente eso lo que ha llevado a ese gran descontento y a esa gran explosión social que fue el estallido social de octubre de 2019, cuando la gota que rebasó el vaso fueron el aumento de los 30 pesos del metro, pero eso no es la causa del estallido social. La causa del estallido social fueron estas políticas neoliberales que se impusieron en nuestro país y que solamente han favorecido a la élite, a un grupo minoritario de grandes empresarios. Fíjate que Chile es el único país, para que tú veas a qué extremo se ha llegado en esto, Chile es el único país que tiene el agua privatizada, los ríos privatizados, los exportadores de productos
productos de la tierra, los que cultivan las paltas, que aquí vendrían a ser como los aguacates, Sí. tú lo puedes ver, Fernando, cómo ellos tienen el agua canalizada para su regadío, mientras las comunidades de su entorno no tienen agua. Profesora, A esos extremos ha llegado a Chile. Profesora, ¿qué tal? Profesora, ¿qué tal? Guillermo Ruiz. Fíjese, la verdad, yo he tenido la oportunidad de conocer un poquito, no mucho, pero un poquito Chile. Estudié Relaciones Internacionales allá y Teoría Política allá. Y recuerdo que haber ido entre 4 años, vi cómo se desarrolló el país. Pero estoy de acuerdo con usted en que se abandonó a un grupo de la población importante. Ahora, eso ya pasó. El problema está, y creo que yo estoy de acuerdo con usted, aunque quizás desde un punto de vista diferente, de que evidentemente algunas políticas, sobre todo del último gobierno, hicieron que esto estallara, pero ya se estaba acumulando todo. Ahora, lo que sí me gustaría tratar de entender en este momento es, hay un tercio de los, usted comenzó diciendo que fue un gran triunfo, pero hay un tercio de los constituyentes que han salido, un tercio completo, que son independientes. ¿Usted los pone a todos aliados de los partidos de la izquierda, del Partido Comunista y de otros partidos? ¿O qué hay detrás? O sea, me gustaría saber, porque de repente pueden haber entre esos independientes más cercanos a la derecha. ¿Es o no es así? Eso es lo que me gustaría tener, ese enfoque, porque al final estamos hablando de un Panamá que vemos a Chile por los números. Sí. Y los datos que hemos tenido en los últimos años son mejores que los de Panamá. Entonces, es incongruente que 30 años hayan sido un desastre y que de repente Chile tenga mejores datos que Panamá. ¿No se entiende? Los de Panamá no son diferentes. Guillermo, creo que es quien está hablando, son diferentes a los de Panamá. Chile tiene a nivel de macroeconomía un crecimiento económico muy grande, pero que eso solamente favorece a algunas familias, en contraste con un 40% de la población chilena que vive en pobreza y en extrema pobreza, en poblaciones marginales de cartón y lata. Imagínense lo que significa eso, un invierno, no es lo mismo que un invierno en Panamá con calor. La pobreza aún es peor. Lo que es terrible, la pobreza para todos, pero a eso agrégale el clima. Ahora, ¿qué pasó el domingo? El domingo triunfaron en Chile las fuerzas populares, los de centro, centro izquierda y de izquierda, donde un 57% de lo que serán los 155 convencionales fueron ganados por los independientes. ¿Y de dónde surge todo esto de los independientes? Bueno, precisamente por el gran descontento que creó en Chile los 30 años de concertación que tanto defraudaron. Entonces, y los que son los partidos tradicionales. La gente no quiere, la juventud menos, pero no solamente la juventud. El porcentaje de gente que votó, clase media, de distintas edades, votaron contra el sistema actual de Chile, que es un sistema económico extremadamente injusto, racista, que ha excluido históricamente a nuestros grupos originarios, a nuestro pueblo mapuche. Ahora, en esta nueva constitución que por primera vez Chile va a escribir una constitución, no como lo que estaban diciendo irónicamente hace un rato atrás, no, una constitución que de verdad va a representar los intereses más sentidos de nuestro pueblo. Es una constitución que sale de las bases. Todos estos convencionales que se acaban de ser elegidos, ¿cómo se llegó a eso? Eso se llegó producto de que hay un proceso de cabildeo que se vienen realizando a lo largo de todo Chile, en las distintas poblaciones, en los distintos lugares, distintos sectores, cabildos y asambleas territoriales, o sea, donde todo el mundo ha tenido la posibilidad de exponer cuáles son las necesidades más que en ese momento
que pueden ser diferentes según las regiones, según los sectores, etc. Usted, por ejemplo, ¿cómo va a ser la constitución que saldrá de este proceso? Esa constitución que saldrá de ese proceso, como decía antes, primero cambiará. Primero quiero decir que los independientes ganaron en un 57%. Sí. El Partido Comunista de Chile se creció enormemente y aquí tenemos el acontecimiento más importante que podamos estar viviendo, que es la elección de la alcaldesa de Santiago, Iracy Asler, de una joven de 30 años, que en estos últimos 4 años ella se desempeñó como concejal, donde hizo un trabajo tan excelente que hoy ha salido elegida alcaldesa de la comuna más importante de la región metropolitana de Santiago y ha desplazado al quien fuera el alcalde de derecha, Alessandri, que pensaba salir reelegido nuevamente. Eso por una parte. La alcaldía más importante de Santiago la tiene el Partido Comunista con Iracy Asler, una muchacha brillante. Luego tenemos al alcalde Daniel Jadue de la comuna de Recoleta, un sector popular de Santiago, que ha hecho un trabajo extraordinario, innovador, que ha favorecido a toda la comuna de Recoleta con la creación de farmacias populares, universidad abierta, escuelas abiertas, construcción de viviendas populares con precios asequibles para los sectores más modestos. Ha sido tan ejemplar que sacó 64% de la votación, claro, que será el futuro candidato a presidente de la izquierda chilena. Y por otro lado, la otra fuerza importantísima es el Frente Amplio. Sí. El Frente Amplio, que es una agrupación política que en las elecciones pasadas, cuando salió elegido Piñera, sí, es cuando se presenta el Frente Amplio, que vienen de los sectores, los grandes dirigentes estudiantiles. De ahí hay un candidato que es Boric, que ahora se ha dado la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, una alianza fundamental. Y entonces, ¿cómo ellos se van a sentar ahora? A partir de compañeros, ustedes que están escuchando y sí, todo el pueblo panameño que escucha el programa, en julio es cuando se reunirán, y ahí ese día en una sesión solemne en el Congreso de Santiago, el ex Congreso, porque el Congreso funciona ahora en Valparaíso. Sí. A partir de allí, comienzan a actuar los constituyentes, que eso pero será... Hay algo que a mí me llama la atención, profesora, y es el porcentaje de votantes. Tampoco es para tirar tiros al aire, es decir, 42% de asistencia dice mucho. Está bien. De 2 días de votación. Sí, de la emoción que tenía la gran masa de chilenos por esto. Es decir, ¿por qué no fueron a votar? Y es que, profesora, bueno, otra cosa que le quería decir, profesora. Mira, ahí, ¿por qué no fueron a votar? Ahí también hay una conspiración de la derecha, quiero que sepan, que esas cosas no se dicen. Sí. Hubo problemas de los sectores, hubo a quienes les cambiaron los domicilios de los sectores populares, de las poblaciones que teníamos nosotros en Chile. Sí. Les cambiaron los domicilios y se los pusieron en lugares lejanos. No pusieron transporte público que facilite a los que no tienen vehículo para movilizarse, para que puedan ir a votar. Pero de todas maneras, agrégale a eso el tema de la pandemia. En Chile el COVID no es broma, entonces todavía hay mucha gente que tiene mucho temor de salir y movilizarse y estar en lugares que pudiera darse aglomeración. Profesora, yo no le voy a rebatir el argumento que usted da,
porque yo creo que hay una parte de la población que no fue invitada adecuadamente a votar. Pero también hay una realidad, y me gustaría saber qué usted opina de esto. Si bien es cierto, Chile necesitaba una nueva constitución, porque igual que Panamá tiene una constitución militarista hecha para un militar en épocas de militares, más allá si es de izquierda o de derecha, hay una cosa que es cierta. Este gobierno, el gobierno de Piñera, trae el tema de la constitución para sacarse el problema de encima de, precisamente casi le queman el país, por la disconformidad social. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la constitución no es orgánico, o sea, las protestas no eran por una nueva constitución, eran porque había un problema de desigualdad social, de haber relegado a los chilenos durante mucho tiempo, y se sacan esto de la constitución, y bueno, ahí están los resultados, 42%. Yo creo que por más que hubiera manipulado la derecha, hablar del más del 40%. Algo muy importante, algo tremendamente importante en lo que ha pasado en Chile con el estallido social, que realmente se llega a votar por el rechazo o el apruebo que me invitó en aquella oportunidad Fernando. Sí. A raíz, esto es una consecuencia esto es lo importante de lo que ha pasado en Chile, que el estallido social, donde más de 1 millón de personas salieron espontáneamente a las calles, porque no son solamente los estudiantes. Ustedes tienen que haber visto esas imágenes de la gente bajando incluso del barrio alto, ya hastiados, cansados ¿de qué? De tanta injusticia social con la educación, con la salud, que es terrible. En Chile tú te enfermas y si no tienes recursos te mueres, cosa que no ocurre aquí en Panamá ni remotamente. Y luego hubo la posibilidad de canalizar, que fíjate que eso es lo importante, que ese gran estallido social se pudo canalizar y llegar a esto, a votar para cambiar la Constitución. O sea, todo ese caudal que explotó, ese caudal político, se pudo canalizar y se podrá cambiar, transformar la realidad, crear nuevamente, construir nuevamente lo que quisimos construir en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué? Un Chile democrático, un Chile sin exclusión. Y cuando digo sin exclusión, en la nueva Constitución, uno de los aspectos más importantes precisamente cambiar el carácter del Estado chileno a un Estado plurinacional que integra los grupos originarios marginados históricamente, reprimidos. A nuestro pueblo mapuche, acusaciones injustas. Mira, una de las personas que se va a sentar a firmar la nueva Constitución es la Machi, que la acusaron injustamente, que estuvo presa y que jamás pudieron comprobarle que ella fuera responsable de quemarle la casa a una familia que tenía un campo. Jamás. Y como Constitución hubo tanta. Entonces, quiero sí, ya que me quedé sin tiempo. El Estado plurinacional y lo otro que se logró ahora, importantísimo, que es un modelo para el mundo entero, es el reconocimiento del feminismo, el papel que han jugado las mujeres chilenas. Esta nueva Constitución tendrá una participación paritaria, un 50% y un 50%. Y fíjate que eso ha significado que ahora que hubo en algunos lugares mayor votación de mujeres, han tenido que cederle el puesto a un hombre de los que tenían también mayores votos. Entonces, son cambios demasiado importantes lo que vamos a tener en esta nueva Constitución. Profesora Gabriela Rosas, gracias por darnos ese pantallazo de lo ocurrido en Chile el pasado Qué lástima sábado. Que no pueda continuar, porque quisiera continuar y decir de que nosotros estamos extremadamente felices con el triunfo de las fuerzas
de la justicia, de la esperanza de tener un Chile feliz, sin injusticias sociales, donde ningún niño pase hambre, como ocurre en este momento, Fernando, que se alimentan por las ollas, ojalá así sea, de las poblaciones. Gracias, entonces, profesora Gabriela. Yo quiero cerrar diciendo que este estallido, este triunfo del domingo, es un triunfo y una continuidad de lo que fue el triunfo de la Unidad Popular, el pensamiento de Salvador Allende y de todos nuestros compañeros que dieron su vida por construir una sociedad mejor. Bueno. Y por último, que no podemos dejar de luchar porque todos los jóvenes presos, prisioneros del estallido social, deben salir libres, porque es la injusticia más grande que se está cometiendo. Profesora Gabriela Rosas, docente panameña chilena, explicándonos un poco la dinámica de lo que pasó en Chile el fin de semana pasado. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, ¿qué hay en el mundo? Después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a seguir tocando el tema internacional, pero en esta ocasión, ¿qué está ocurriendo en la frontera de España con Marruecos, donde hemos visto la llegada de muchos inmigrantes? Para hablar sobre este tema nos acompaña en directo de España Alonso Correa. Alonso, buenos días y bienvenido como todos los domingos. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y a ver, otra vez hay problemas en la frontera sur de España. Para aquellos que no sepan y para poner un poco de contexto en todo este embrollo histórico que tenemos, el Sahara Occidental, según la ONU todavía, es una colonia española porque nunca declaró su independencia, a pesar de que Marruecos, un país colindante con España y que comparte el estrecho de Gibraltar, dice que es de ellos. Cosa interesante es que en el 73, luego de que Marruecos declarase territorio suyo, el Sahara Occidental, Argelia, país que odia acérrimamente y es aliado muy poderoso de España, ya que de Argelia sale casi el 60% del gas que utiliza el país, empezó a ingresar armas y empezó a ayudar a los milicianos polisarios para que reconquistasen esta zona. A Marruecos eso no le gustó. Y a pesar de todo, en los años de la democracia, luego de la salida de la dictadura franquista, todos los presidentes, el primer viaje que hacían en su mandato era Marruecos como señal de buenos términos y señal de amistad. Hasta que en 2018 entra el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer viaje que hace es a Francia. Un país con el que Marruecos, tanto con España, no tiene buen pasado, y el rey de Marruecos no vio eso como buenos modales. Además de esto, y sumado con toda la gran cantidad de armamento y gran cantidad de ayudas que le ha dado España a Marruecos, han estado utilizando estas vallas, porque España, ya como lo he explicado, tiene pues, parte de su territorio en África. En el norte de África son dos ciudades, Ceuta y Melilla, con unas cercas gigantescas de esquina a esquina, de extremo a extremo, de orilla a orilla, en la que ambos países habían declarado que iban a mantener esas fronteras cerradas. Marruecos no ha cumplido, el lunes abrió completamente la cerca norte de Ceuta y ha permitido que todo aquel que quiera salir del país, que salga. Retiró a los policías fronterizos y dejó que casi más de 8.000 personas a día de hoy cruzaran la frontera y obviamente ha hecho cosas que niños menores de 10 años, de entre 7 y 8 años, según cuentan los rumores, con mentiras de que iba a haber un partido de Cristiano Ronaldo en Ceuta, han cruzado también la frontera y ahora no saben cómo regresar porque España tiene una ley que los menores extranjeros no acompañados no pueden ser devueltos a su país y tienen que estar residiendo en España hasta que cumplan los 18 años de edad. Esta situación
además de ser algo extraordinario porque se está utilizando a la sociedad, a todos los civiles que solo quieren buscar un mejor futuro, como arma diplomática, como arma disuasoria contra un Estado agresor, que en este caso sería España, entre comillas. España está ahora mismo pues, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque es parte de Europa. Europa sabemos que Bruselas siempre tiene cierto tiempo de retraso y no va a empezar a apoyar y a intentar resolver este asunto hasta que ya se haya acabado dentro de un par de meses más. No puede aceptar, que es lo que está buscando Marruecos ahora, que el Sahara Occidental, el Frente Polisario, lo que el año pasado pues, tomó como suyo y gran parte del mundo lo aceptó, no lo puede aceptar porque tiene amistad con Argelia y consigue el 60% de su gas en Argelia. Y si lo hace, pues estaría diciéndole a uno de sus guardaespaldas en África que pues, Marruecos es más fuerte que él. Y tercero, este régimen en el que estamos viviendo, en el gobierno de Pedro Sánchez, pues ha estado resolviendo este problema a punta de pues, dinero. Le hemos regalado a Marruecos casi 100 millones de euros para tratar de resolver, en todo lo que va del año, para tratar de resolver los problemas en las líneas fronterizas. Y cada vez que hay un problema entre ambos países, parece que la respuesta diplomática siempre es la misma. Se abren las fronteras, se deja ingresar un montón de personas que España no tiene capacidad para mantener y pues hasta que no paguen no se vuelven a cerrar. Ya lo hemos visto el año pasado, ya lo hemos visto este año. Primero lo vimos en Islas Canarias y ahora lo estamos viendo en Ceuta. Porque todavía no se sabe cuánto más va a pasar hasta que se vuelvan a cerrar las fronteras, pero se esperan que pasen cerca de 10.000 personas, sumadas, o sea, 2.000 personas más, sumadas a las 8.000 de aquí, que ya están dentro del país, que se van a tener que repartir entre todas las comunidades, ya que gran parte de los presidentes autonómicos han dicho que claro que ellos reciben a los inmigrantes con gusto, pero el problema recae en que otra vez entran inmigrantes, entran personas sin papeles que al final pues, van a tener que ser devueltos por cometer o no cometer los delitos de los que son pues, enjuiciados. Pero como estamos en Europa, debemos esperar primero lo que diga Bruselas y luego esperar a que se cierren las fronteras. Para seguir este análisis, regresemos al estudio. Así es. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver cómo sigue esta situación entre la frontera con España y Marruecos, también que el drama de inmigración es bastante preocupante. Sigue el proceso de vacunación en nuestro país, ver el proceso de vacunación en el mismo, y recordemos que hoy Veraguas y Chiriquí siguen encerrados y ver qué dicen el martes. ¿Se levanta la cuarentena o no en estas dos provincias? Entrarán otras en toque de queda. Mañana entran 3 distritos de la provincia de Coclé, La Pintada, Antón y Penonomé entran en toque de queda. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles esta mañana. A todos que pasen un muy feliz domingo. Felicidades nuevamente a aquellos que protegen los bosques urbanos hoy en su día. Igual a la celebración de Natá que sigue pues, en su camino a los 500 años. A todos, gracias. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. En nombre de Guillermo Ruiz, José Luis Ríos, Alonso Correa y de todo el equipo de producción de esta casa, le deseamos que pasen un muy feliz fin de semana. Mañana, 6 en punto de la mañana, les esperamos en la emisión matutina de Next Noticias.